Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ya pasó un tiempito y debo admitirles algo sinceramente para comenzar este video, que ahora sí quiero aprovecharlo más para comentarles este tipo de cosas antes de pasar con el deck de los Dragon Maid. Saben que por esta cantidad de años, prácticamente desde la pandemia, siempre he estado subiendo Yu-Gi-Oh! Duel Links. Quizás subo algún que otro video, a menos que se les dé por investigar a fondo ese iceberg, ¿no? De que habré subido algún que otro video que no sea relacionado con Duel Links. Pero he pensado, bueno, estuve pensando y a veces seguramente en videos atrás también se los comentaba, en subir algo más aparte de Duel Links. Obviamente, a pesar de que sé que este es mi canal y si yo quisiera de la nada puedo subir un video saltando desde un helicóptero en un paracaídas, pues se podría y no pasaría nada. Pero al final lo considero con ustedes para que me digan, ¿no? Si parece buena idea o no, porque obviamente el canal con el que estaba avanzando y lo demás, pues si traemos otro tipo de contenido que obviamente va a ser de juegos, pues sí vendría chévere, ¿no? Para que así de cierta manera también podríamos tener cierto contenido diferente al canal y que no me demore tanto sus videos, ¿no? O sea, yo tengo opciones, seguramente le están viendo en pantalla, aunque yo sé que en Genshin Impact ahorita pues no hay algo importante que hacer. A ver, Zenless Zero lo retomé después de, quizás desde el año pasado, finales del año pasado que lo volví a jugar y la verdad que me he llegado a pegar bastante. Y con el caso de Master Duel, dependería prácticamente, porque yo sé lo mucho que tendría que hacer, al igual que acá, de farmear gemas y lo demás y conseguir las cartas. Pero eso depende. Yo no les voy a decirles que voten, yo no solo les voy a decirles de qué opinan, si les parece que sí, si no. Pero de todas formas los dejo para que realmente piensen si es que les gustaría ver otro tipo de contenido de canal que no solo sea del links, y si es que realmente les parece, para que así yo pueda moverme con más tranquilidad. Y bueno, aparte de que estoy viendo cuánto tiempo estoy grabando esta intro y bueno, solo duró un minuto y medio, así que no vamos a hacer esto más largo. Así que como yo les había prometido el video pasado, pues pasemos con este gran deck que la verdad me ha gustado mucho y eso ya se los adelanto. La forma de jugar, pero al final terminó siendo más sencillo de lo que pensé, así que ahora sí, pasemos con las Dragon Maid. Ahora sí, pasamos al deck. Y bueno gente, aquí estamos con el deck de las Dragon Maid. Yo les dije en su momento, y bueno, ya se los había dicho en la intro, ¿no? De que este era el deck siguiente a conseguir, y debo admitir que la Mukama se comportó bien, en el sentido de que me salió obviamente, y me da esa oportunidad de poder subir este deck. Que bueno, ¿qué tiene de especial este deck? Como bien sabemos, como este deck ya salió hace tiempo, pero a mí me llamó mucho la atención, aparte por lo que yo llegué a verlo más en Master Duel, más nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Y qué tanto se podía comportar acá en este juego que prácticamente sigue y va a seguir dominado por los héroes, tristemente. A ver, el deck tiene absolutamente de todo, ¿no? Tiene para buscar, tiene para mandar cartas al cementerio, tiene para hacer invocaciones de funciones, tiene para tener su propio omnigador y demás. Pero lo que más se caracteriza, primero vamos por partes, es en que durante la Battle Phase esto se pueden devolver para invocarse dragones desde la mano o cementerio de monstruos dragones de nivel alto. Y primero, que si bien eso puede sonar interesante, cómo podemos reciclar cartas, cómo podemos recuperarlas, pues vayamos paso a paso primero, porque si bien seguramente este deck lo han visto, pues es un poquito más complejo a la hora de la teoría, pero he visto que a la hora de jugarlo, cuando ya tienes bien entendido cómo funciona cada carta, pues se termina haciendo más ligero el mazo. Pasemos por un core y que me agradezco a la comunidad que esta carta se juega 2, porque si llegase a jugarse 3 sí o sí, pues lamentablemente este deck se hubiera tardado mucho más en llegar. Lo bueno es que todas las doncellas, me refiero obviamente no a la versión de dragón, sino todas sus doncellas tienen un efecto siendo invocadas de modo normal o especial, lo cual viene prácticamente de lujo, ¿no? No te restringe ni nada en este tipo de sentido, sino que sea la forma en la que le invoques, pues puede gatillar su efecto, ¿no? En el caso de la Mukama, pues te busca una magia o trampa de dragoncella en el deck. Y si bien, como bien les he mencionado, de que todas las todas las dragoncellas tienen el efecto de volverse a la mano e invocar nuestros dragones, pues hay algunas dragoncellas que se pueden devolver para invocar un dragón de cierto nivel, un dragoncella, valga la redundancia, de un específico nivel. En el caso de Mukama, tú la puedes devolver para invocar a un monstruo dragoncella nivel 7 o mayor. O sea, te puedes invocarte a estos 4 de acá, los puede invocar cualquiera. Y es la única dragoncella que es capaz de hacer eso. Las demás, y vamos a ponerla de una forma muy sencilla, los de nivel 3 solo se pueden invocar de nivel 8, y los de nivel 2 solo pueden invocar a sus dragones de nivel 7. Y no crean que porque esta es rosita solo puede invocar a la rosa, que azul, azul, que verde, verde. No, en este caso la propia cocinera puede invocarse tanto con la Neracico o la Dacría. Y da igual el color, eso sí, no se preocupen. Así que bueno, ya teniendo eso en cuenta y prácticamente resumido, por si es que pasó algo, pues ahí está. Bueno, sigamos, ¿no? Pasemos ahora con la cocinera, la dragoncilla de cocinera, que ya les adelanto, y esto me pareció un dato muy curioso, que si bien es cierto de que los nombres de los dragoncillas así en su forma dragón, pues son nombres realmente raros porque Neracico, ¿no? Pues te das cuenta que es prácticamente el mismo nombre de la dragoncella, pero desordenado, ¿no? Cocinera, y ahí vemos, ¿no? Neracico,
Sí, es un dato que seguramente yo le estoy contando y muchos, o quizá hay alguno por ahí que no lo sepa, a lo mejor se queda con una cara igual de idiota a la que yo tuve cuando me di cuenta de eso, ¿no? Pues bueno, sigamos ahorita con la Dragoncilla Cocina. ¿Qué hace? Esta carta puede añadirte a tu mano un monstruo Dragoncilla del deck y después mandar al cementerio un monstruo Dragoncilla en tu mano. Teniendo en cuenta la función de nuestras dragoncillas de nivel bajo, pues la cosa sería mandar, o sea, añadirte una carta a tu mano, ya sea alguno de tus monstruos dragoncillas, sea cualquiera, y luego mandar uno al cementerio. Y dependiendo mucho del campo que tú puedas dejar, ese monstruo, ya les adelanto que con la dragoncilla Shiu podríamos revivir durante el standby phase del adversario algún monstruo que nosotros hayamos mandado al cementerio. Puede que por efecto esta carta o por otra razón, pero te deja acelerar el mazo, te deja añadirte cartas, mandar cartas al cementerio, mandar otro monstruo dragoncilla al cementerio, que viene bien, ¿no? Para buscar alguna carta que quizás en tu mano no necesites, que sea uno de los monstruos dragón, que a lo mejor los que sí o sí vas a creer en la mano son al Meraferen y al Nerazico. Quizás algún monstruo como Dacria y de Ranaval puede ser una carta que no quieras ahí en la mano porque no sirve mucho, así que la mandas al cementerio y puede que en algún caso la podamos revivir para batallar y todo eso. Una de mis favoritas y que tiene sentido que juega 3 más importante que la Mukama también, que viene siendo la Dragoncilla criada. Al ser invocada en modo normal especial, podemos mandar al cementerio una carta Dragoncilla en nuestro deck. Cartas que valdrían la pena mandar al cementerio, ya sean los propios dragones, aunque depende mucho del duelo cómo va, para que tú te la puedas prácticamente dar de presumir y mandar tus monstruos al cementerio, porque puede que también te sirva mucho para cerrar el mazo, ¿no? Cartas que también puedes mandar al cementerio y tiene sentido y que voy a explicar más adelante el porqué. El cambio de Dragoncilla, la propia fusión, también la propia carta trampa limpieza Dragoncilla y así. Bueno, seguimos ahora con la Dragoncilla Enfermera y también una de mis favoritas, debo admitirlo, y no tiene nada que ver por el traje sino por su efecto, ¿no? Si esta carta es invocada en modo normal especial, podemos seleccionar un monstruo Dragoncilla nivel 4 menor en tu nuestro cementerio y podemos invocarlo en modo especial. Esta carta te viene bien tanto en tu propio turno como en el turno del adversario. Ya les he adelantado que durante el standby phase la Dragoncilla Shiu puede revivir a un monstruo dragón, o sea un monstruo Dragoncilla en nuestro cementerio. Si lo puedes invocar a un monstruo de nuevo menor de tu mano cementerio. Pero lo interesante aquí es que esos efectos y lo gracioso, bueno, lo curioso de las dragoncillas es que también terminan jugando mucho en el turno del adversario, porque se van a seguir gateando sus efectos. Tú con Shegu puedes revivir a la dragoncilla y la dragoncilla puede activar su efecto y revivir a alguno de tus monstruos. Llámese por ejemplo la Mukama, revives a Mukama, Mukama activa su efecto y te añades una carta mágica o trampa a tu mano. O sea que y tienes cuerpo en campo como para protegerte. Y también eso es algo que tener claramente importante, porque a veces tú puedes pensar, que tú te puedes hacerte tu Shegu, tu Omninegador y pasas turno, no, porque también en el turno del adversario vas a estar invocando a todos tus monstruos dragones que pueden estar ahí activando sus efectos, añadiéndote cartas, mandando cartas al cementerio y lo demás. Y bueno, también me detendría en explicar a la bandera que simplemente al ser invocada pues mandamos al cementerio las 3 cartas de la parte superior del deck, que si bien no es un deck que le gusta tener alguna que otra carta en el cementerio, pues es preferible que, por ejemplo, con Criada, que tú sepas qué carta vas a mandar al cementerio y no jugártela en simplemente mandar cartas así, porque sí, sabiendo que también tenemos alguna que otra carta como vemos ahí Forbidden Droplet, tenemos Book of Eclipse, para utilizarla, porque este deck más allá obviamente tiene esta protección y demás. Así que esta carta solamente se juegan tanto esta como el de Ranaval, o sea, acá ven la bandera. Es por la habilidad que te lo piden, ¿no? Que ahí vamos a entrar más adelante. Bueno, ahora sí pasemos con los dragones nivel 8 y 7. Lo bueno de estos es que algunas son como unas disque hand traps y otras más que se pueden jugar en el turno, en tu propio turno. Así que pasemos prácticamente, no, rapidito, con Dacria, ¿no ves acá criada? Bueno, creo que ya me centré mucho en explicar este tipo de cosas, ¿no? Lo interesante de estos monstruos es que no pueden ser estudios perfectos de cartas mientras controlemos un monstruo de fusión. O sea que mientras controlemos a Shiu o controlemos a la ama de llaves, pues prácticamente estos monstruos no pueden ser estudio perfecto de cartas. Y podemos activar nuestros efectos una vez por turno. Podemos descartar esta carta y seleccionar un monstruo boca arriba que en el campo. Este turno los jugadores no pueden activar los efectos de en el campo de este objetivo. ¿A qué me refiero? De que esta carta, si bien no la puedes activar en el turno del adversario, pues si te enfrentas, ponte a algún deck Cyber Dragon y te activan y te invocan Infinity antes de que tú hagas cualquier jugada y tienes esta Dacria en la mano, tú la puedes descartar y seleccionar a su Infinity. Y si no te responde eso, pues prácticamente ya tu adversario durante tu turno no te puede responder con Infinity cualquier otra carta que tú hagas, ¿no? Porque claro, acá salieron, no pueden activar los efectos en el campo de ese objetivo. Bueno, pasemos ahora con uno de que sí vale la pena tener a mano, que es justamente Nerazico. ¿Y qué hace? No podemos descartar esta carta, seleccionamos un dragoncilla que controles y hasta el final de este turno ganas 2000 de ataque. 2000 de ataque muy buenos que te pueden servir para tu fusión, que de por sí ya tiene 3500 y hace que llegue hasta 5000. O sea que esta carta, si bien estas cartas al final se pueden llegar a reciclar, pues
que una carta que con solo tú descartarla ganes 2000 de ataque, pues es realmente espectacular, ¿no? Pasamos que también una de las buenas dragoncellas que sí se pueden descartar, o bueno, de las de nivel alto, que es la Meraferen, y lo único que haces es poder descartar esta carta, y ojo que acá dice efecto rápido, podemos invocar de modos especiales de tu mano un monstruo dragoncella de nivel 4 menor. Esta carta incluso la puedes jugar en el turno del adversario si por OB no tienes a tu Sheu y no tienes algo que se pueda hacer o puedas hacer más extender, o esta carta también la puedes usar en tu turno si no te la quieres jugar tanto a que tu rival pueda tener un effect Veil, alguna carta que te pueda hacer disrupción a la hora que tú haces tu normal summon. Puedes aplicar la special de la Meraferen para invocar alguno de tus monstruos y poder gatear sus efectos, y si por AOV te responden, pues tienes la normal summon de tu otro monstruo y así de simple. Esta carta te puede ayudar tanto en tu turno como en el turno del adversario para poder destrabarte o hacer jugadas en el turno del adversario. Finalmente, la dragoncilla de la naval, que al igual que la lavandera, pues solamente están por la habilidad, no, que ya luego la vamos a estar explicando. Dice, podemos descartar esta carta y después seleccionar un monstruo en cualquier cementerio y barájalo al deck. Esta carta más se puede usar obviamente en tu propio turno. Sé que hay decks que abusan del cementerio, pero si esta carta fuese efecto rápido, pues sería muchísimo mejor. Y claro, para no perder la costumbre, otro avión que está pasando mientras estoy grabando video. Ok, seguimos. Tenemos, ya saben, que Droplet para poder mandar cartas al cementerio. Que acá sí viene bien que hay cartas como los dragones que sí se pueden mandar al cementerio, porque luego para la hora que tú estemos con las criadas, que con las cocineras y tal, se devuelven y se invocan desde el cementerio, pues está bien, ¿no? Tenemos la hospitalidad dragoncella, que es una de esas cartas que se juegan a 3, pero bueno, creo que 2 también me parece una buena cantidad, ¿no? Invoca además especial del cementerio o desde la mano un monstruo dragoncella en posición de defensa, y después mandar un cementerio un monstruo dragón, bueno, mandar al cementerio un monstruo dragoncella en tu deck con el mismo atributo pero de nivel diferente. Ese es un efecto que y después puedes mandar, o sea, este efecto no es mandatorio, es prácticamente como un monstruo reborn, pero en el caso de que tú quieras activar ese efecto, por darte un ejemplo, tú revives con hospitalidad dragoncella a la enfermera, y la enfermera tienes que mandar a otro monstruo dragón del mismo atributo pero con nivel diferente. Así que para ponérselo más fácil, tú activas la carta, mandas a enfermera, la revives y mandas a la Meraferen al cementerio. Y así con cada una de las cartas, para que quede claro. Fufuke Eclipse para poner cartas boca abajo y demás. Tenemos la fusión, que es realmente buena para lo que... y encima tiene su forma de hacer recovery, obviamente una fusión tal cual. Y lo importante es este otro efecto, ¿no? Mientras esta carta esté en tu cementerio, puedes seleccionar un monstruo dragoncilla que controles, añade esta carta a la mano, y si lo haces, devuelve ese monstruo a la mano. Ya sea para añadirte cartas que en tu mano, bueno, añadirte un monstruo que quieras volver a utilizar su efecto, ya sea por ejemplo a la enfermera, que si bien puede que haya servido para este turno, tú activas el efecto de dragoncella, bueno, de la fusión, la devuelves a la mano, devuelves primero tu carta de fusión a la mano, puedes hacer fusión, puedes volverle a invocar a la enfermera, activar sus efectos, y así con otras dragoncellas que están ahí en la mano. Jugamos 2 copias, porque si bien con una copia puede servir, sabemos de que últimamente vemos mucho Didicro, y al fin y al cabo pues tener 2 tampoco no vendría, no es malo, la verdad. Que es que si quieres jugarla 1 y arriesgarte a que te pueda negar algo así o te la destierren, pues ahí sí estarías en problemas, ¿no? Quizás con 2 es tener un respaldo si es que algo llegas a pasar, ¿no? Sigamos, bienvenida a Dragoncella. Todos los monstruos que controles ganan 100 de ataque y defensa por cada monstruo de Dragoncella que controlemos. O sea que estos monstruos acá, inclusive los de nivel 8 o 7, pues terminan teniendo más ataque. Y ni hablar de lo que el ataque gana Shu, ni con la Dragoncella ama de llaves. Y aparte tiene 2 efectos realmente curiosos. Si controlamos 2 o más monstruos de Dragoncella, podemos seleccionar una carta de Dragoncella en tu cementerio y dice exactamente Dragoncella. Así que puedes añadirte una magia, quizás una de tus fusiones, quizás la magia también de hospitalidad, cualquiera de tus monstruos, cualquiera de las trampas, y añadírtelas de vuelta a la mano. Asimismo, si esta carta es mandada al cementerio, y la única forma en la que esta carta puede ser mandada al cementerio, ya sea porque tu adversario te la destruye o que tú propiamente la mandes con criada, pues tiene otro efecto realmente interesante, y es que este turno tu adversario no puede seleccionar con efectos de cartas a monstruos de Dragoncella que controles. O sea que en ese turno, si tú decides mandar a la propia venida de Dragoncella, es porque prácticamente te lo estás jugando todo por el todo a que tú ganes en ese mismo turno y quieras jugar en torno a todo el back row que pueda tener tu adversario y evitar algún tipo de targeteo. Tenemos también Descanso de Dragoncella. Esta carta tú más la puedes jugar en el campo gracias a la habilidad, y voy a pasar prácticamente a la habilidad porque veo que ya estuve, aunque no lo crean, estuve hablando demasiado y creo que nunca me había cansado tanto en hablar, porque este deck al final, como yo les dije, en teoría, solo la teoría puede ser muy complejo, pero a la hora que tú lo juegues vas a empezar a sentir tranquilo el mazo, ¿no? Acá te dice, no, puedes usar el segundo y tercer efecto de esta carta una vez por duelo. Si tu deck, salvo el deck extra, contiene 8 monstruos de diferentes dragoncillas con el atributo tierra, agua, fuego y viento.
Si hubiese se añadido también oscuridad, pues podríamos quitar a los monstruos de Dragoncella de agua y como si nada, ¿no? Pero como te pide agua, pues tenemos que jugar a la bandera y su versión dragón de mayor nivel para esto, ¿no? Dice, primero, para entrar ya más en por qué este deck también tiene un gran potencial, aunque claro, con todo el meta que hay ahorita, pues le es complicado, ¿no? Mandar un monstruo tipo dragón de tu mano al cementerio y después añadir un monstruo Dragoncella desde tu deck a la mano, ya sea para buscarte a la mucama o para buscarte a la criada, cosas así, ¿no? Y es mandar un monstruo Dragoncella, ya hubiese sido, ya la habilidad se iría, prácticamente sería muchísimo mejor si en vez de ser un monstruo Dragoncella fuese una carta Dragoncella, así para mandar esta trampa que es muy útil en el cementerio, quizás mandar a la fusión Dragoncella porque al final esa carta de cambio Dragoncella la puedes devolver a la mano por su efecto, pero se restringe simplemente por ser monstruo, así que hay que ser inteligentes con eso, ¿no? También, y este es el efecto en donde entra el descanso Dragoncella que vamos a explicar a continuación, si solo tu adversario controla una carta, coloca un descanso Dragoncella desde tu mano o deck, porque bien sabe Konami de que al final estas cartas que podemos añadir, a veces una habilidad no se puede jugar porque como esa carta en específico ya la tienes en la mano, pues pierdes, ¿no? Desde tu mano, deck o cementerio. Y esta carta se puede activar durante el mismo turno. Así que, bueno, ¿qué es lo que hace esta carta que lo hace realmente interesante? Un efecto que en las repeticiones no la probé mucho, pero sin necesidad de jugar esta tercera parte de la habilidad, puede ser realmente buena, ¿no? Puedes seleccionar un monstruo Dragoncella que controles y después activar uno de esos efectos, devuélvelo a la mano y si lo haces añade a tu mano una carta Dragoncella en tu deck. Y también devolverlo a la mano y si lo haces devuelve la mágica, bueno, devuelve a la mano una mágica o trampa que controla tu adversario. Ojo que acá dice devuelve, no dice selecciona y devuelve, así que esta carta... bueno, el devolver sin hacer real también es algo realmente increíble. Y ojo que para que se gatillen esos efectos tienen que exactamente devolverse a la mano. Si por A o B se da la situación que por evitar el efecto de algún monstruo decides devolver a alguna de tus fusiones, tenlo por seguro que estás perdiendo prácticamente el tiempo porque no se van a gatillar los efectos. No vas a poder buscar monstruo, no vas a poder devolverle una magia o trampa. Así que ojo con eso. Finalmente, limpieza de Dragoncella, al menos centrándonos aquí en el main deck, y perdón que le hacía rechine demasiado. ¿Qué te pide? ¿No? Seleccionar un monstruo. Este efecto primero es el que está ahí en el campo. Selecciona un monstruo dragón que controlemos y una carta que controle tu adversario o que esté en el cementerio, lo cual lo hace mucho mejor contra otros decks que abusan del cementerio, algún efecto que se quiera gatillar, devolverlos a la mano. Y si esta carta está en el cementerio, ¿no? Podemos estar esta carta en el cementerio, invocar de modo especial desde tu mano cementerio un monstruo Dragoncella en posición de defensa, pero lo devolvemos a la mano durante la end phase. Lo bueno es que, como vieron, dice que se tiene que devolver, se invocar un monstruo Dragoncella desde el cementerio al campo. ¿Eso qué significa? Sí, que sí podemos volver a invocar a nuestra Shu en el cementerio. Hay que tener eso en cuenta para volver a reciclar tus monstruos. Y claro, si podemos hackear su efecto antes de que sea la end phase y que este monstruo de 3500 no se devuelva a la mano, pues estaría de lujo, ¿no? Y cabe aclarar que solo puedes activar un efecto por turno y solo una vez por turno. O sea que si lo activas en el campo ya no lo puedes activar en el cementerio. Y si activas el efecto del cementerio pues viceversa. No puedes activar la carta si es que ya tienes una copia seteada. Bueno, ahora sí, finalmente pasamos al deck extra. No creí que iba a hablar tanto con respecto a este deck, pero ya van a ver que luego en el gameplay ya se va a ver mucho mejor. Pues tenemos a Shu, una carta que realmente es muy buena. Más allá de que tú digas, claro que va a ser buena porque prácticamente es un Omni Negate. Y eso es solo una parte del por qué es buena esta carta, ¿no? Te requiere un monstruo Dragoncella y un monstruo dragón de nivel 5 mayor. También he visto que han estado jugando un par de monstruos rituales. Ahí me fijé por Duel Links Meta. Pero hasta vi que están jugando versiones con 30 cartas, pero decidí reducirlas porque hasta cierto modo pierde la consistencia el deck. Así que si quieren jugarla la versión que yo la tengo, pues siéntanse libre, ¿no? Esto es lo importante y esto es lo que realmente me gusta de este tipo de efecto de revivir. Porque dice, ¿no? Durante cada standby phase, y no se limita solo a la tuya, sino a cualquiera, ya sea la tuya y a la del adversario, podemos invocar de modo especial un monstruo dragón de nivel nuevo menor. Ya sea que quieras invocar a tus monstruos dragones de nivel alto, o si tú quieres invocar, y como yo les había dicho anteriormente, invocar alguna de tus dragoncellas en su versión de Dragoncella, ¿no? De estas que están ahí, modo mate, te voy a decir de esta forma, ¿no? Podrías, como ya les he explicado, ¿no? La Shu en la Stem Phase revivir a la enfermera puede revivir alguna que otra de tus dragoncellas y pueden activar sus efectos. ¿Y por qué es tan bueno si tú me dices, es que te lo puede negar con Ponte? No puede haber quizás a uno que me esté escuchando y diga, pero con Effect Veiler lo niego. Recordemos que Effect Veiler solo se puede activar durante la main phase de tu adversario. Si nosotros, por ejemplo,
tenemos esta carta y sea nuestro turno y que quieran negarlo, pues no van a poder, porque claramente acá dice que es durante el standby phase. O sea que si quieren negarte esto, tiene que ser durante la draw phase o quizás durante el standby phase con un ponte, sea con un Book of Eclipse antes de que sea nuestro standby phase, voltearlos boca abajo, con un cáliz prohibido, cosas así, ¿no? O sea que acá tú te salas un Effect Veiler clarísimo. Y eso es algo que realmente es increíble, ya les digo, ¿no? Cuando tu adversario activa una carta, y ese es lo gracioso, carta o efecto, puedes negar la activación y si lo haces destruye esa carta y además devuelves esta carta al deck extra e invocas una ama de llaves desde tu deck extra. Y aquí es donde pasamos con la dragoncilla ama de llaves. Durante cada standby phase, al igual que la Shu tiene su propio efecto de standby phase, podemos seleccionar otro monstruo dragoncilla que controlemos. Invoca de modo especial desde tu mano cementerio un monstruo dragoncilla cuyo nivel sea uno mayor o menor que el del monstruo seleccionado en posición de defensa. Y acá, por ejemplo, si tenemos a Shu en el cementerio y tenemos alguna de las amas de llaves, pues podemos seleccionar esta misma carta y poder revivir a la Shu del cementerio al campo, que sabemos que puede volver. Podemos ciclar más las cartas y poder invocarla. O sea que no es muy común poder tener a la ama de llaves y a la Shu. Así que hasta ahí con todo lo que hace todo bien. Y también tiene otro efecto realmente interesante, pero acá hay un truco. Y acá ya hemos hablado mucho de la situación del timing incansablemente en el canal, así que veámoslo, ¿no? Cuando uno más monstruos dragón boca arriba que controles son devueltos a la mano, lo bueno es que esto no es un efecto de una vez por turno, sino que se puede activar varias veces. Puedes seleccionar un monstruo que controle tu adversario, destruyelo. Recordemos que dice cuando uno o más monstruos, ya con decir cuando ya te lo friega absolutamente todo, porque si es en un tipo de cadena, te activan algo y tú respondes con, por ejemplo, una de las trampas que te devuelve carta a la mano. A la hora que se devuelve esa carta, luego recordemos que la primera carta que se activa es la última en resolverse, así que si bien no es el último efecto que se activa es el de devolverse a la mano, te va a salir el mensajito de que te has perdido la oportunidad de activar el efecto de dragoncilla ama de llaves. Si hubiese sido sí uno más monstruos, ahí pucha, ya uno ya estaría tranquilo de poder activar en la cadena que sea, que al final lo vas a terminar resolviendo. Pero acá dice cuándo, y a pesar de que se puede activar más de una vez por turno, pues el solamente que diga cuándo, pues tienes que tener en cuenta en cuándo activarlo y evitar la respuesta de una carta para que se pueda caer tu efecto. No puedes responder cuando activas una carta para devolver a la mano. A la hora de lavar el face, tú devuelves, invocas un monstruo de tu dragoncilla mayor, activas su efecto, destruyes, luego te va a salir para que puedas activar otra vez el efecto de otra de tus dragoncillas, que se devuelve, que se invoca otro monstruo, que vuelves a activar el efecto y vuelves a destruir otro monstruo en el campo. Encima tienen un gran ataque, 3000 de ataque, 2000 de defensa, 3500 de ataque, 2000 de defensa, y más con lo que pueden llegar a ganar si es que Bienvenida Dragoncilla está en la mano, pues bueno, en el campo pues va a ganar muchísimo más. Como vemos también hay monstruos de enlace, pero a los que yo les voy a dar más hincapié son Nightmare Phoenix. Caballero Pesadilla Cerbero no es una carta que haya llegado a usar mucho, al ser monstruos que tú te puedes llegar a invocar, monstruos que pueden volver a la mano, porque sabemos cómo se juega este deck. Pues Nightmare Phoenix es una buena forma para lidiar con el back row, si no es por la carta trampa o si no es por negaciones y tal. Pues si queremos librarnos de otra, pues haces tus invocaciones por enlace. Sabemos claramente de que estos monstruos se pueden volver a volver al campo, pues sabiendo cómo funcionan las Dragon Maid. Y no es como que al final estas cartas, como le digo, ¿no? Estas cartas siempre terminan regresando de alguna u otra forma con todas las cartas que tenemos y especialmente cómo funcionan, ¿no? También tenemos por aquí Nightmare Unicorn, tenemos el Dragón por recarga, aunque no es una carta que realmente no haya podido jugar. Nightmare Phoenix está también. La Diosa del Inframundo, que esta carta me gusta tenerla ahí por si acaso, pero si les soy sincero, no es necesario que uses el dragón por recarga porque en ningún momento tuve la necesidad de usarlo. No es necesario que utilices el Nightmare Unicorn, que si Cerbero puede servir en alguna ocasión, muchísimo más en Nightmare Phoenix. Si no tienes a la diosa del inframundo, pues no es indispensable, tú puedes quitar. Yo les voy a serles sinceros, voy a hacerles simplemente una demostración. Puedes quitar absolutamente todos de acá. Puedes quitar Cerbero y quizás quédate con Nightmare Phoenix si quieres. Pero así es como funciona. Quizás lo que sí o sí debes tener es tu copia de Shu y las 3 copias del ama de llaves y tu Nightmare Phoenix, y a lo mejor, y así nada más como está el deck, te puede venir muy bien. Yo lo he estado probando estos últimos días. Bueno, obviamente yo tengo ahí todas las cartas ahí por si acaso, no. Si ustedes la tienen, jueguenla, pero ya te digo que no siempre vas a tener esa oportunidad de invocar los otros monstruos de enlaces, pero así como funciona el deck está realmente increíble. Si tienen más copias de Droplet, pueden añadir una copia más.
No sé la verdad si es recomendable una tercera Mukama si es que la tienen, porque este deck puede jugarlo con 2 o con 3 y no hay ningún problema. He visto también que cartas ritual, como les he comentado, que sí, he visto que las están jugando, que a menos que ustedes quieran probar una versión de 30 cartas, pues jueguen la normal. No sabría decirles qué otra copia, bueno, también una copia más de Hospitalidad Dragoncilla, que he visto que esa sí se juega a 3, pero a 2 no la veo nada mal. Así que bueno, ya sería mucho centrarnos en este deck, así que pasamos a lo que a ustedes más les interesa, cómo juega este deck, cómo podrían ser los combos, si bien no tiene un combo en específico este deck, pues cómo hacer que una simple fusión te pueda dar mucho poder en el campo, no solo en tu turno, sino también en el del adversario. Así que ahora sí, pasemos a las repeticiones. Bueno gente, primera partida, de aquí con las Dragon Maid, ahí veremos ahí cómo se juegan. Y como vieron, estamos jugando, aunque bien vieron a Raiden de los Lightstone, pues estamos jugando una versión muy interesante que se me haría más que curiosa, que seguramente si hubiese sido un par de años atrás hubiese sido realmente buena, pero estamos jugando con un Lightstorm Shiranui. Y a ver, arrancamos primero con ver la mano. La mano tiene, ya de por sí lo ideal siempre sería tener a tus monstruos, ya sea a la Mukama o a la criada, creo que se llama, con la fusión, porque de ahí pueden salir jugadas muy interesantes, pero también justo con la Mukama pues está, o sea, de todas formas está bien, ¿no? Tenemos droplet para protegernos, tenemos también la Hospitalidad Dragoncilla, o sea, tenemos un montón de cosas por hacer acá. Aquí invocamos a la Mukama, Mukama va a buscar la fusión y ya con eso podemos ir jugando, ¿no? Hacemos la fusión, fusionamos tanto al dragón de la enfermera Simera Feren y a nuestra criada, bueno, a la Mukama, y terminamos turno. Y como ven, el turno no es la gran cosa, solo hemos invocado la fusión y tenemos una carta seteada que es justamente la Droplet. Mira, al final no quise decir Forbidden. Así que bueno, sabemos cómo juegan los Shiranui y sabemos que son de abusar mucho de cementerio, pero bueno, hay que ver cómo podemos jugar ante ello, ¿no? Dragoncilla Shiu, My Face, vamos a revivir a nuestra Mukama. Mukama va a tirar su efecto, vamos a buscar carta, buscamos la limpieza Dragoncilla, sucesor estilo Shiranui, y aquí empieza a hacer sus jugadas. Acá va a añadirse a la escudera Shiranui. Y aquí hace, ¿no? Carga la caballería ligera. Una versión realmente rara que seguramente, como les comentaba, seguramente en años atrás hubiese sido interesante, pero aquí pues no. Pero claro, al jugar estar acá en platino, porque no he estado jugando mucho ranked, más allá de estar ahorrando para sacar estas cartas, pues parecía interesante para ver cómo funciona el deck, especialmente, ¿no? Escudera Shiranui, por bien Droplet, vamos a mandar la trampa, porque la trampa, si bien tanto en campo como en cementerio puede venir bien, más allá de que solo podemos activar uno de esos efectos, ya sea en el campo o cementerio una vez por turno, pues pase lo que pase, pues tenerla en el cementerio ya les digo que no está nada mal. Le negamos a la escudera, va a activar el efecto de espada fantasmal para hacer sincronías de cementerio y eso lo vamos a negar. Así que devolvemos, invocamos al ama de llaves, seteamos y claro, acá la única diferente es que a menos que sea necesario, pues no pasas a lavar el face para no dar la oportunidad de volver a la mano y de ahí invocar a uno de esos dragones, por ejemplo el Meraferen, ¿no? Seguimos, robamos otra trampa acá, Hospitalidad Dragoncilla, revivimos, Meraferen, mandamos a la enfermera, de ahí para invocar obviamente a la Meraferen. Acá vamos a tirar el efecto de la fusión y devolviendo a la Mukama y devolviendo otra vez la fusión. Acá ama de llaves, vamos a destruir. Acá Samsara estilo Shiranui va a hacer su trabajo y es una carta con la que sí vamos a querer negar de todas maneras, ¿no? Va a crear su efecto, no puedo recibir daño, o bueno, hacer estudios y aparte no recibe daño y nada por el estilo. Acá Mukama vamos a volverla a invocar porque de por sí solo hemos devuelto la mano. Acá vamos a seguir acelerando el mazo. Acá vamos a irnos la bienvenida a Dragoncilla. Bienvenida a Dragoncilla que va a incrementar el ataque. Cambio Dragoncilla para hacer la invocación de la Sheu, perdón. Bienvenida a Dragoncilla, vamos a añadirnos una carta a la mano. Añadimos a la carta a la Meraferen. Y bueno, sabemos que atacamos. ¿Y por qué añadimos a la Meraferen? Si podemos haber añadido a la Dragoncilla, bueno, a la Mukama o poder añadir a la enfermera, pues esta jugada que van a ver a continuación es la que yo les dijo de que al final este deck también se caracteriza mucho por jugar mucho en el turno del adversario, ¿no? La jugada que les expliqué durante la explicación del deck, la Sheu invocaba a la enfermera va a gatillar su efecto y vamos a invocar a la Mukama va a gatillar su efecto y buscamos otra carta, buscamos el descanso de Dragoncilla. Espada fantasmal Shiranui, limpieza Dragoncilla, vamos a devolver a la Dragoncilla enfermera y vamos a devolver a su, bueno, vamos a llevarlo a la mano su efecto Sword, ya gatillo el efecto así que no lo puede volver a activar. Y así. Controlamos a los Shiranui solitario, va a activar a su espada fantasmal, bueno, al sombra, no va a caer su efecto ni nada, simplemente va a terminar turno, acá simplemente es esperar, ¿no? Cambio de Dragoncilla, vamos a devolver a la Mukama, acá seguimos a Medalla para destruir, Samsara estilo Shiranui lo destierra, Sheu niega, y ya con eso ya nos hemos librado de una carta realmente tediosa, ¿no?
Acá íbamos a hacer enlace, Nightmare Phoenix, descartábamos, destruíamos, teníamos los monstruos, caía otra vez Kami Dragon Seiya, caía otra vez Sheu, teníamos otra vez al Omninegador, atacábamos y eso era simplemente partida. Ahora sí se viene lo bueno, gente. Nos enfrentamos a héroes. Ya sabemos que los héroes con la banlist y bueno, con el video que había subido dando mi opinión acerca de esta banlist, pues poco o nada los han tocado, la verdad, más allá de que esto cuando se aplique, pues ya digo yo que esto no va a cambiar poco y nada. Pero lo bueno es que este deck contra los héroes tampoco no es que les vaya nada mal, Arrancamos acá de primeros. Y como vemos la mano, si bien no tenemos fusión ni nada, pues tenemos a la Meraferen que acá en un turno 1, bueno, en tu turno 1 es muy bueno para evitar utilizar tu normal summon. Así que vamos. Meraferen, utilizamos su efecto, descartamos, vamos a invocar de modo especial a nuestra criada. Criada va a activar su efecto para mandar la fusión al cementerio, pero justamente por eso les digo que les viene bien. Porque así, si nos hubiéramos gastado la normal summon, pues ya no había nada que hacer, pero la Meraferen prácticamente nos hizo el aguante. Invocando de modo especial a la criada la han negado, pero nosotros tenemos en mano a la Mukama. Mukama, activamos efecto y activamos, bueno, cambio Dragon Seiya, activamos la carta, tenemos también a la Dacria. Vamos a hacer la fusión, Dragon Seiya Sheu, Dragon Seiya, y este efecto es prácticamente opcional, teniendo en cuenta de que si le damos mucha más prioridad en tener algún otro monstruo en campo para que luego se pueda devolver a la mano, invocar algún monstruo, o también es válido poder activar el efecto de cambio Dragon Seiya, devolverlo a la mano y tener la fusión para tu próximo turno. Es un poco arriesgado porque pasas de tener dos monstruos a solo uno, pero acá también hay que ser inteligentes, ¿no? Porque ya que podemos revivir a cualquiera de estos dos y activar sus efectos, pues mejor cambiarlo por alguna Hunter, ¿no? Y en este caso sería Dragon Seiya Neraziko para poder tener un montón de ataque. Neraziko la mano, terminamos turno. ¿Y qué pasa? Que lo que se viene Dragon Seiya Sheu va a revivir a la criada. Criada va a mandar la trampa y esto es realmente importante. Y especialmente contra los héroes, es realmente importante tener la trampa en el cementerio. Ya van a ver por qué. En este caso vemos que ahí está Neos. Neos va a añadirse su polimerización. Acá prácticamente era simplemente esperar. Acá hay polimerización, lo que tú quieras. Polimerización, va a hacer su fusión. Acá te invoca su Neos Kruger, normal. Acá va a activar otra vez esta carta y dices, oye, que te actúa la superpolimerización, que ya has perdido tu Omninegador. Elemental Neos Brillante. Acá se viene Neos Fusion y acá de una. Acá vemos de que, como les digo, ¿no? La trampa puede revivir a la Sheu. Y acá hay dos opciones. Una que obviamente era la opción más factible, que antes de que juegue Neos Fusion puedes revivirlo y si te activa Neos Fusion lo niegas y ya estaba. O podías esperar no que haga su fusión, porque la única fusión que hace con Neos es justamente a la del Neos Rainbow. De ahí que hace, va a activar su efecto, que va a mandar, nosotros lo negamos, pero claro, no se hubiera destruido porque está Neos Fusion en el cementerio. Con esto que nos ha quedado claro. Lo primero es que al final si te juegan supermonización con este deck, siempre se van a querer llevar a la Sheu, pero vas a ver que al final no les va a servir de nada si es que tú previamente eres capaz de poder tener la limpieza de Dragon Seiya en el cementerio para poder recuperar a tu monstruo y estar pendiente. Yo les daría que cuando se resuelva la fusión le den más prioridad. Da igual si es que, por ejemplo, si hay otra partida hipotética en la que tengan a la que se invocan al Sunrise y que luego hacen su Miracle Fusion y siguen invocando, no niegues ninguna de esas dos sabiendo de que tiene cartas en mano. Si es que alguna de esas cartas pueda que sea Neos Fusion, porque tú le puedes negarle algunas de sus fusiones y demás, pero si luego te juega Neos Fusion y luego te deja tu Neos Arcoiris, prácticamente perdiste la partida, porque ahí sí ya no habría nada que hacer. Prioriza que Neos Fusion sea la carta que sea para negar, porque así te libras de la fusión de Neos Arcoiris y tengas chance de poder darle vuelta a la partida. Cosa que acá hemos negado el efecto de Neos Arcoiris y ya se protegió con Neos Fusion. Así que ¿qué queda? Entró a Battle Phase, pues aprovechemos. Devolvemos a la criada a la mano. Vamos a invocar a Dacria, sacatía el efecto de Dragon Seiya, destruimos a su monstruo y le limpiamos el campo a los héroes. Y así ganamos otra partida. Tercera partida, gente. Y lo bueno de acá, bueno, yo sé que la liga ya se había reseteado hace tiempo, pero me estuve enfrentando el día de ayer a decks demasiado interesantes. O sea, decks que pusieron verdaderamente a prueba las habilidades. Y nos enfrentamos ahora con unos Unchained y por alguna razón se le guió un pelín. Arrancamos el segundo, la mano no es la mejor, pero obviamente tenemos la habilidad que te puede arreglar un poquito más la mano. Y aparte, bueno, la trampa que con Droplet la podemos matar al cementerio y hacer demás, ¿no? Acá ese diseño de carta me parece asqueroso, la verdad no... O sea, yo lo veo de lejos y la verdad me da algo. La verdad, yo no sé quién rayos quiso poner ese diseño de carta, pero por favor despídanlo. Ya sabemos, y acá también hemos subido un video que también he visto, que también ha habido gente que incluso he visto uno que había comentado
Justo en el deck de los Unchained, que los hemos subido como ya les he dicho en el canal, por si quieren vayan a verlo. Aruja, y yo seguramente sé que Rakea no es la mejor opción a destruir, también si es que no haya arrancado con alguna trampa que sea necesario, ¿no? Aruja destruye a Rakea, Rakea activa efecto y va a invocar, invoca por como estaba su mano al desencadenado, va, invoca al alma de desencadencia del desastre, va a utilizar al abominable y al abominable y a Aruja para invocar al alma desencadenada de rabia, y el único problema aquí solamente va a ser pasar por encima de rabia, que sabemos que durante nuestra main phase puede hacer invocación de enlace con alguno de esos monstruos, así que hay que trabajar en eso. Libro del eclipse no importa, gotas prohibidas, mandamos la trampa, le negamos, estamos realmente protegidos de lo que sea que tenga pensado hacer, ¿no? Así que bueno, mandamos a nuestra cocinera para añadirnos a la criada. Si se preguntan si no arranco con la mucama y no puedo buscar la fusión, ¿hay alguna otra forma de poder tenerla a la mano? Claro, con criada también es otra opción aparte que he estado perfeccionando. Criada, vamos a mandar la magia, activamos Dragoncella, que esto ya es meramente opcional, pero vean que vamos a gatillar el efecto de nuestra Dragoncella cocinera. Acá simplemente quise buscar al Neraxico y lo mandamos al otro cementerio, cosa que yo les digo es opcional, simplemente era para buscar alguna carta que podamos tener, ¿no? Pero al final esta jugada fue por las puras, porque la hora que voy a buscar la fusión tuve que usar a Neraxico para como uno de los materiales, así que esta jugada fue como que mera por las puras, más allá que hemos acelerado el deck, así que bueno. Activamos efecto Dragoncella, devolvemos a la criada para tener otra vez cambio de Dragoncella en la mano. Vamos a hacer la fusión, vamos a invocar Dragoncella Shu. No puede hacer nada rival, cocinera, devolvemos, invocamos Neraxico, Neraxico ataca, 1800. Alma desencadenada va a devolver, y aquí esta partida también se define porque tienes que ser inteligente, no te dejes llevar, porque como es un Omni Negate, no, que si bien puede negar todo, es más importante cómo se puede manejar un Omni Negate sabiendo qué negar. Pudimos haber negado esos efectos que tienen los Unchained y los monstruos de enlace, decidimos no negarlo, más allá de que se la devuelve a la mano. Vamos a destruir a su alma desencadenada, que puede revivir a un monstruo, en este caso reviviría a la alma desencadenada de rabia, pero nosotros ya habiendo jugado Unchained de este canal, sabemos qué es lo que pasa cuando uno de los monstruos Unchained es destruido en batalla y tenemos a abominable en la mano. ¿Qué pasa? Que se puede invocar de modo especial. Acá eso es lo que sí o sí vamos a negar para evitar algún tipo de disrupción luego. Devolvemos, tenemos ahora la Dragoncella de llaves, que al ser otro monstruo pues puede atacar y destruimos a su alma desencadenada de rabia. Y su rival pues ya no, bueno, el rival ya no tiene nada más para invocar. Volvemos a invocar a la Dragoncella cocinera y terminamos turno. O sea, lo que pudo haber sido quizás una jugada complicada, hemos visto que con el simple hecho de haber negado abominable pues nos hemos ahorrado de muchos problemas. Robamos, setea 2, termina el turno. Bien sabemos cómo funciona Unchained, así que hay que estar atentos. Acá invocamos Mukama a Hospitalidad Dragoncella. Cambio de Dragoncella, devolvemos, invocamos, bueno, añadimos todo. Volvemos a añadir, añadimos a la mano, descartamos. Hacemos más jugadas por fusión. Fusionamos ahí, fusionamos por acá. Sheu toca campo, ahí pasamos a la Hospitalidad Dragoncella, revivimos a la criada va a mandar carta, mandamos la magia. Bienvenida Dragoncella, y aquí es prácticamente jugársela en este turno. Y ahora todos nuestros monstruos Dragoncella no pueden ser seleccionados por efectos de cartas, así que ese es un gran plus. Devolvemos, invocamos y no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Amo de llaves, destruidos. Aruja, invoca alma desencadenada de desastre, devuelve. Otra vez podemos activar el efecto, otra vez podemos destruir. Se activa el efecto del desastre para invocar. No importa, activamos, destruimos, alma desencadenada, quiere añadirse a la mano, da igual porque eso no nos va a afectar absolutamente nada. Atacamos esa trampa, si hubiese sido algo que seleccione y no podía, y si era algo que no hacía target, pues lo podíamos negar con Sheu, invocar otra arma de llaves, y como vieron, puede arrancar con campos en un inicio no tan buenos, pero con el paso del turno han visto cómo terminan los campos, ¿no? Yo hablo acá porque obviamente sé que eso está cargando, pero me parece increíble que se muere tanto en cargar. Pero bueno, yo no lo voy a hacerlos esperar más, así que pasamos con el siguiente duelo. Bueno gente, última partida, nos enfrentamos a un deck péndulo. Debo serles sinceros, me he enfrentado a todo tipo de decks, pero se me hace siempre muy raro enfrentarme a decks péndulos. Así que bueno, descanso de doncella, ya saben la habilidad. Xiankei Shansheng, o sea, más hubiese tenido sentido si hubiese sido péndulo rabioso, pero es un deck péndulo que no se ve todos los días, ¿no? De paso, a ver, vemos primero que la mano tiene para hacer cosas, tiene para buscar la Mukama, tienes para buscar, tienes para descartar, tienes para mandar cartas al cementerio, tienes para revivir algún monstruo del cementerio. Pero a ver, vemos que por mera conclusión la mano como que está ahí, se pueden hacer cosas, pero
Obviamente hay manos que pudieron haber sido mejores, ¿no? A ver, ya hemos visto estas jugadas, pero de todas formas vamos a dejarlo mientras comento. A ver, el mazo de por sí vemos de que tiene lo suyo, ¿no? A ver, descanso de un sí, acá vamos a mandar, vamos a añadirnos acá la enfermera. Acá seguimos, aquí, por allá, cocinera, añade, manda al cementerio, acá, dragoncella, devolvemos. O sea, ven que esa jugabilidad de volver a la mano, añadirse de vuelta a las cartas, es realmente bueno. O sea, sé que si te hay alguna disrupción en tu primer turno sin haber hecho special, pues es prácticamente GG. Pero de ahí, sin más, tiene lo suyo. No puede dejarte campos que solo sea un Sheu y sin más. Pero en la siguiente tema y phase empieza a invocar a los monstruos. Te empieza a como tiene monstruos que activan sus efectos para acelerar el mazo con tal y todo. Y a la vez en la Battle Phase se devuelven y se ponen en modo ataque. Se puede decir eso, ¿no? Con las dragoncillas estas modo dragón, es así todo fortísimas y ya está, ¿no? Si se puede decir de esa forma. O sea, tiene lo suyo el deck. O sea, está, te diría yo, perfectamente balanceado hasta cierto punto, más no le encuentro así, o sea, no, o sea, es lo suficientemente fuerte para competir contra el meta, pero no tanto así como para decir que está imparable, porque está demasiado equilibrado, pero se nota mucho el poderío de este deck. O sea, no está ni roto ni nada por el estilo, pero es un deck y yo cuando lo juego personalmente me divierto, ¿no? Así que bueno, Dragoncilla Shu va a revivir a la enfermera va a revivir a la criada va a crear su efecto, mandemos la trampa siempre, por si es que algo pasa, pues obviamente vamos a revivir a algunos de esos monstruos. Tenemos a que va a activar sus efectos acá, va a hacer sus invocaciones por péndulo, activa 4 monstruos también invocando. Voy a omitir la invocación de Lodais porque mucho. A ver, invoca otro monstruo por aquí, otro monstruo por acá, otro monstruo por allá. Acá mi problema fue... bueno, acá tuve que lidiar con este efecto, así que no tenía nada más que negarlo. Así que se va, destruye, invocamos, ama de llaves. Acá hace su invocación al Dark Rebellion Exit Dragon. Otra animación que bueno, está ahí, no, pero por obvias razones vamos a hacerla porque no es de importancia. Xianke se va a aplicar para que puedan hacer un rank up. Lo pone nivel 7 y acá se invoca lo que me hacía recordar, ¿no? Cuando los péndulos estaban OP, bueno, con péndulo rabioso, al dragón furioso de ojos anómalos. Acá prácticamente me ha destruido todo el campo porque no tenemos con qué responderle. Acá desacopla, no estoy todo, 3600, limpieza Dragón Seiya, invocamos a la enfermera para defendernos, 3600 otra vez. Ya habíamos gateado su efecto en ese turno al adversario, por eso no lo podíamos volver a activar, pero nos hemos defendido y solo tenemos 400 puntos de vida, así que a ver ahora qué hacemos, ¿no? Acá robamos la trampa, invocamos a la dragoncilla, a la cocinera. Vamos a hacer jugadas, ¿no? Activamos, acá nos añadimos, descartamos. Acá queda Dragoncella, fusión, añadimos a la mano, añadimos a la cocinera. Otra vez acá, otra fusión más. Usamos a los monstruos, invocamos a Shu. Shu tiene muchísimo más ataque, podemos pasarlo por encima. Alcanza el rival otra vez, tema y face, y hacemos toda nuestra jugada. Enfermera, la criada va... Bueno, en ese caso ya teníamos, creo que la trampa, o sea, teníamos en la mano, pero bueno, la teníamos seteada, ¿no? Y ya si activamos el efecto acá, pues acá el seteada no la pudimos activar, así que bueno. Acá seguimos, Bufón, va a añadirse a la mano otro Odice pero con arte alternativo, acá va a atacar, acá. Les debo comentar de que como recién empezaba a jugar este deck, pues a veces cuando te cuesta demasiado, pues puedes pasarte un poquito con el tiempo, ¿no? Así que ya prácticamente estaba a un segundo porque si no perdí esta partida por límite de tiempo, así que bueno, no pasaba nada. Dragoncilla Shu, teníamos Droplet, Xianke que va a querer activar, nosotros respondemos negándolo, pero obviamente el efecto de todas formas se va a gatillar. Acá invocamos a la enfermera otra vez a la criada va a mandar a otra vez así la trampa. Droplet de enfermera, devolvemos, invocamos a la Meraferia, se activa el efecto, destruimos, criada, se devuelve, se invoca ahora al monstruo nivel 8, a la Nerasico, y tenemos campo libre para prácticamente ganar la partida. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que valió completamente la pena probar a Dragon Maid. Personalmente, o sea, hay decks que obviamente funcionan bien y te los quedas jugando un poco más por lo bueno que soy y lo demás, pero personalmente este es uno de los decks que de ciertas maneras, a pesar de que obviamente cuando yo termino de subir un video y dejo de subir este deck para darme, bueno, de seguir jugando con este deck, pues lo bueno es que este deck de todas formas, yo lo siento muy divertido de jugar. O sea, yo de todas formas terminando este video voy a seguir un poco más con los Dragon Maid para seguir probando, para seguir jugando. Ya vieron, como les dije, los enlaces no son realmente prioridad. Seguramente como les habré comentado en alguna partida, pues Nightmare Phoenix pudo haber caído, que también pudo haber caído también Severo. Pero de todas formas, como vieron, por cómo está el deck, así como está, lo ha estado haciendo muy bien. Y quién sabe si es que este deck fácilmente te puede llevar a King of Games, eso no lo tengo ninguna duda. Sé que pueden haber un par de cosas aquí por mejorar, pero de todas formas el deck, por como lo ven, realmente funcionan.
Como ya saben, y para que esta vez no se me pase, el enlace del deck los voy a estar dejando en la descripción. Recordemos que ya estamos cada vez más cerca de los 400 suscriptores, así que como siempre les pido su apoyo, que se agradece mucho. Coméntenme, como les dije al inicio del video, si es que no tienen ningún problema que yo pueda subir algún otro tipo de contenido, obviamente relacionado con videojuegos. Y nada, como siempre, un like, suscríbanse, que todo el apoyo que le han dado a este canal durante tantos años pues se sigue agradeciendo muchísimo. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.